Ay, permíteme un ratito, me voy a poner mi saco porque me estoy muriendo de frío. Bien, vamos a compartir. Ya está. Ocultamos. Ay, no, en esta no nos hemos quedado. Pues, fin de la presentación. ¿Sí? Alguien está levantando la mano, creo. Por acá nos quedamos. Creo. Se está grabando, ¿no? Sí, profesora, disculpe, sino que tuve problemas al ingresar y había escrito, bueno, había puesto un mensaje para que se vea la hora a la que ingresé. Ah, ya. ¿Qué apellidas, hija? Chambilla Venegas. Ya. Terminando, te regularizo. Ya, gracias. Profesor, ¿Sí? disculpe, yo también tuve problemas con mi internet. Ana ¿Apellido? Arocutipa. Cutipa, ¿no? Arocutipa, Ana. Ah, Arocutipa. Arocutipa, ya. Se metió en Arocutipa. Listo. En la clase anterior, jóvenes, estábamos hablando al respecto del metabolismo de los ácidos grasos. Hablamos de la clasificación de los ácidos grasos, porque primero teníamos que tener nuevamente fresca la imagen de cómo es su estructura, cómo se clasifican, porque ahí vamos a ver lo que era su metabolismo. Entonces recordamos que los ácidos grasos se podían clasificar en saturados, insaturados. Acuérdense que los insaturados son los que tienen doble enlace, uno más. También los clasificamos en esenciales y no esenciales. Ahora tenemos que recordar que los esenciales son los que nosotros no podemos sintetizar y que necesariamente tenemos que ingerirlos en nuestra dieta. Y ahora que veamos más adelante la vía de síntesis, se entiende que de esos no vamos a señalar porque son de los otros ácidos grasos los que sí nosotros podemos realizar su síntesis. Y también los clasificamos según su número de átomos de carbono. ¿Se acuerdan? En los de cadena corta, mediana y larga. Y habíamos señalado que los ácidos grasos de cadena larga son los más abundantes en la naturaleza, en nuestros alimentos, de un adulto por lo menos, pero que tenían el inconveniente de para poder oxidarse, habíamos dicho, dentro de la mitocondria, ya que la beta-oxidación es mitocondrial, pues tenían que superar el problema de la impermeabilidad de la membrana mitocondrial, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Bueno, primero se activaban y luego veíamos que gracias a un sistema conocido como palmitoil-carnitida transferasa, que contaba de 3 componentes, la ACT tipo 1, acil-carnitina transferasa 1, o algunos le llaman palmitoil-carnitina transferasa 1, por eso que la abreviatura pueden encontrarla un poco diferente en un libro u otro, la acil-carnitina transferasa 2 y la translocasa, ¿no? Que ahorita vamos a ver nuevamente sus imágenes. A ver, creo que eso estaba más atrás o más adelante. Sí, más atrás. Ya, aquí, ¿no? Habíamos visto esto, la acil-carnitina transferasa 1, la 2 y la translocasa, que nos permitía internalizar ácidos grasos. Pero para ello teníamos que quitarle la fracción de coenzima y ponerle carnitina, convirtiéndolo la acilcoenzima en un acilcarnitina, para que ahora sí la translocasa de carnitina pueda utilizarse como portador de toda esta molécula, y una vez ya dentro, la ACT tipo 2 le quitaba la carnitina, pues ya cumplió su función, y le volvió a unir coenzima A, ¿no?
Eso es lo que habíamos visto. La activación de los ácidos grasos, habíamos señalado que se daba gracias a una tioquinasa con la necesidad de 2 moléculas de ATP para llevarlo a esa forma con coenzima unida a su estructura, ¿no? Habiéndole elevado su nivel energético. Y aquí los estábamos viendo. Habíamos mencionado entonces, ahora sí, las reacciones propias de la beta-oxidación, ¿no? Lo que antes hemos dicho son los pasos previos, ¿no? Y ahora sí estamos observando en esta diapositiva las enzimas propiamente del proceso de beta-oxidación mitocondrial. Veíamos entonces que sobre este ácido graso, sea del tamaño que sean sus carbonos, actuaba la acilcoenzima deshidrogenasa, la cual era una deshidrogenasa FAT dependiente que mientras permitía que el ácido graso se vaya oxidando, su cofactor, el FAT, se reducía, pasando a la forma de FAT-H2, o sea, de la forma reducida, que nos interesa destacarla porque ya sabemos que esos FAT, ¿a dónde se van a ir luego? Muy bien, a la cadena respiratoria, y cada FAT, redondeando, nos va a generar 2 ATPs, ¿no? Así que para nosotros esto es energía almacenada allí. Y veíamos que esta enzima catalizaba básicamente una reacción donde el ácido graso pasaba de una forma de ser un ácido graso saturado prácticamente a uno insaturado, pasaba de un acil a un enoil, ¿no? Como están viendo acá. Y el enoil lo que tenía diferente, decíamos, es que tiene un doble enlace, ¿no? Luego, este enoil coenzima, por acción de la enoil coenzima hidratasa, a este se le añadían los elementos del agua para convertirlo en un hidroxiacil coenzima A, como ya lo están viendo aquí, ya tiene el hidroxilo. Luego la hidroxiacil coenzima A, nuevamente deshidrogenasa, que más bien es NAT dependiente y que me genera un NAT reducido que también me va a interesar, lo convertía en el beta-cetoacil coenzima A. O sea, tiene otro grupo CO acá, ¿no? Por eso en su carbono beta, ¿no? Ahí está. Y por eso es un beta-cetoacil coenzima A. Y ahora, uniéndole otra fracción de coenzima, lo vamos a partir en 2 moléculas que van a tener también esta coenzima. Una es una molécula de 2 átomos de carbono, que es la acetilcoenzima A, y el resto que me queda de su estructura, que va a ser el grueso de él, porque son moléculas muy largas, ¿no es cierto?, con bastantes carbonos, vendría a ser un ácido graso de 2 átomos de carbono menos. Claro, decimos 2 átomos de carbono menos porque esos 2 átomos se fueron en la estructura de la acetilcoenzima A que se está liberando de su beta-oxidación, ¿no? Diríamos entonces que esta tiolasa que está haciendo este rompimiento me está generando como productos finales moléculas de acetilcoenzima A. Por eso se acuerdan que en clases anteriores le mencioné, ¿no? La acetilcoenzima es el producto principal de la beta-oxidación, ¿no? Que también, ¿de dónde la podíamos obtener? Desde el piruvato, ¿no? Por acción de la piruvato, del complejo piruvato deshidrogenasa, cuando la veíamos, por ejemplo, cuando estábamos viendo el destino aeróbico, ¿no? Entonces, ven que hay varias fuentes, ¿no?, de estas moléculas. Pero esta es una de las fuentes más importantes, en realidad. Este acilcoenzima, es decir, este ácido graso, porque esta abreviatura de acil me está simplemente señalando que aquí está la estructura del ácido graso unido a la coenzima activado, ¿no es cierto? Como todavía es grandecito, podemos seguir exponiéndole la acción de las mismas enzimas de esta beta-oxidación, haciéndola pasar otro ciclo, otra vuelta de beta-oxidación, ¿no? Entonces, si yo había partido de un ácido graso 18 y acá en una vuelta le quitaba 2 carbonos haciéndolo llegar a 1,16, a este 16 lo volvía a mandar a la acción de estas enzimas, generaba un acetil y bajaba 14, y así podría seguir dándole vueltas, hasta llegar a una molécula de 4 átomos de carbono, donde ya la liasa me iba a generar un acetil por aquí y otra acetil por acá, ¿no? Ya lo que me quedaba, el resto de su estructura, ya era otra molécula más de acetil, ¿no es cierto? Les mostraba entonces en esta siguiente diapositiva cómo podíamos identificar cuántas vueltas y cuántos productos nos va generando entonces
la oxidación de un determinado ácido graso, es decir, con una respectiva cantidad de carbonos. Si hablamos del palmítico, que es un ácido graso considerado de cadena larga, abundante en la naturaleza, entonces con una vuelta, este bajaría a 14, decíamos, ¿no? Liberándose en esa primera vuelta, como vieron, una molécula acetil, y lo que me queda de su carbono, de su esqueleto carbonado, es un acil de 14 carbonos, o sea, este sería este de acá, ¿no es cierto? Y ahí está el acetil que se está liberando. A este esqueleto carbonado lo vuelvo a mandar a otra vuelta y bajaría a 12, me genera otro acetil, ¿no? Y hasta aquí voy 3, por ejemplo. A este lo mando a otra vuelta, baja a 10, otro acetil. Otra vuelta, baja a 8, otro acetil en el proceso. Y no se olviden que no solamente estoy liberando acetiles, estoy generando en cada vuelta un FAT reducido y un NAT reducido, uno por vuelta, ¿no es cierto? Miren cuántos ya voy sumando aquí. Después del de 8 baja a 6, del de 6 baja a 4, y una vez que ya tengo 4, este 4 se va a partir en 2 de 2, pues, ¿no? Que es lo mismo, en 2 moléculas de acetiles coenzima. En esta diapositiva, que creo que también les llegué a mostrar, estamos viendo el caso particular de la oxidación completa con esas enzimas que vimos, pero del esteárico, ¿no? Del ácido graso esteárico. Este sería el estearil coenzima A, si es que quiero precisar su nombre más preciso. Si no quiero precisar su nombre específicamente, digo que es un acil coenzima A, ¿no? Como hemos estado mencionando. Entonces, pero este es el de 18, el esteárico. A ver, 14, ¿no? Estos grupo metileno son 14, con este sería 15, 16, 17 y su carboxilo 18. Y lo de acá es la coenzima, que es una estructura en realidad muy grande, que acá está abreviado con su denominación nada más, ¿no? Pero es una estructura compleja en realidad. Vemos entonces que actúa la primera enzima, muy bien, lo convierte en un enoil, que ya saben que tiene el doble enlace con la generación de un FAT. Esta reacción es muy importante, ténganla presente, ¿ya? Y esta es una de las enzimas, pues, justamente reguladoras de esta vía, junto con la que permitió que el ácido graso se internalizara, a pesar de que esa transferencia no es propiamente de la beta-oxidación, fue necesaria para que entre el ácido graso y recién se pueda beta-oxidar, ¿no? Si no teníamos a la carnitina, si no participaban esas enzimas, nunca se hubiera podido beta-oxidar un ácido graso que no logra entrar, ¿no es cierto? Por eso también esa reacción es reguladora. Muy bien, ya lo tenemos como enoil coenzima y ahora por la hidratasa gana los elementos del agua, formándose un hidroxiacil coenzima A, y luego este sujeto a la acción de otra deshidrogenasa, la hidroxiacil coenzima deshidrogenasa, que lo lleva a la forma de beta-cetoacil coenzima A, ¿no? Donde vemos otro grupo acá cetónico, ¿no? Y luego ya viene la tiolasa, que libera la molécula de acetilcoenzima, que es el producto principal de una beta-oxidación, con el resto de la estructura del ácido graso, que sería un ácido graso activo, porque también tiene la coenzima A, es decir, un acilcoenzima A, pero con 2 átomos menos de carbono que se han ido en la estructura de la molécula acetil en la cual se partió, ¿cierto? Y está entonces la acción de la tiolasa. Veamos entonces, volvamos al caso del ácido palmítico y saquemos su estricto cálculo energético. ¿Cuántas vueltas tiene que dar un ácido graso de 16 átomos de carbono para oxidarse a su totalidad? Cuando digo su totalidad o digo hasta CO2 y agua, no se olviden que ya estoy diciendo con la participación del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Donde se forma agua. Y ciclo de Krebs donde hemos visto que sean dos descarboxilaciones donde se libera este CO2 que estoy mencionando aquí, ¿no? Bien, podemos utilizar una formulita para poder ya no tener que estar haciendo este dibujito e identificando cuántas acetiles y cuántas vueltas y cuántos NAT/FAT requiere dar un ácido graso en particular. La formulita sería C entre 2 menos 1. C sería el número de carbonos dividido entre 2 y menos 1 equivaldría al número de vueltas. Entonces, si hablamos del palmítico es de 16 átomos de carbono. 16 entre 2, 8. Menos 1, 7.
¿no? Le restamos menos 1, 7. 7 vueltas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, la fórmula resulta, ¿no? 7 vueltas. Como sabemos, por cada vuelta se ha generado un NAD, un FAD y un acetil, se ha liberado, ¿no? Como son 7 vueltas, entonces serían 7 FAD reducidos que se han liberado, 7 NAD reducidos que se han generado, pero acetiles serían uno más por vuelta, porque en la última vuelta lo que me queda es otro acetil, por eso que es uno más, ponemos 8, ¿no es cierto? Como me dicen hasta CO2 y hago, como les decía, decir, incluido mandar esos NAD y FAD hacia tanto de esta beta oxidación como los NAD y FAD que me va a generar esta acetil cuando se vaya al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces los multiplico a los FAD por 2 y a los NAD por 3. Una molécula de acetilcoenzima A me hace girar una vez el ciclo de Krebs, pero acá tengo 8, o sea, 8 veces voy a hacerla girar a ese ciclo, ¿no? ¿Cuántos ATPs me da un solo ciclo de Krebs? A ver, un ciclo de Krebs me daba 3 NAD, un FAD y un ATP, ¿no? Entonces, si los multiplico de una vez a los NAD y FAD, 3 NAD por 3 son 9, un FAD 10, 11, 2, ¿no? Le sumo 2, 11, más el GTP que ya les dije que se rompe siempre para darle su fosfato al ADP y formar ATP, ahí están 12 ATPs. Entonces, yo voy a multiplicar estos 8 por 12 ATPs que me da la acetil cuando entra al ciclo de Krebs. Estos 7 por de cada NAD sería por 3 y acá estos 7 por 2. En total, ¿cuánto me da? 131 moléculas de ATP. Pero si me están pidiendo el cálculo neto, ¿no? La ganancia neta de energía, pues tengo que restarle lo que necesité. ¿Y cuánto necesité? Necesité, ¿y dónde necesité? En la activación de los ácidos grasos necesité dos moléculas de ATP, ¿no es cierto? Para que trabaje la tioquinasa. Entonces le resto esos dos ATPs y tenemos una ganancia neta de 129 moléculas de ATP. Comparemos estos 129 versus los 38 ATPs de la oxidación de un mol de glucosa. Definitivamente los ácidos grasos nos dan mayor cantidad de ATP, ¿no? Pero no han sido los elegidos como nuestra fuente primaria de energía. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, su metabolismo es más lento. Necesita la participación de ¿qué? De la mitocondria, tiene que pasar esa membrana interna problemática, tiene que dar cuántas vueltas para poder darme esa cantidad de energía, ¿no es cierto? Y además que pues siempre los carbohidratos son la macromolécula más abundante en la naturaleza. Me dará menos ATP por mol oxidado, pero en comparación a ellos me refiero, pero como vienen en mayor cantidad, pues sumo más, ¿no? Y más bien los ácidos grasos son nuestra segunda, que tampoco es poco, ¿no? Es también nuestra segunda fuente de energía. Y luego ya vienen los aminoácidos, ¿no? ¿Cómo es el cálculo energético para el caso de los ácidos grasos insaturados? Porque hemos estado viendo el caso de ácidos grasos que no tenían doble enlace y que más bien en la segunda reacción pasaban a enoiles donde ganaban ese doble enlace, ¿no? Pero los insaturados ya tienen doble enlace. Entonces, vamos a considerar que nos dan menos ATPs porque le vamos a restar esa primera reacción solamente en la primera vuelta, porque lo que me va quedando, el esqueleto carbonado, ¿no? Ya viene a ser saturado, ¿no? Queda como saturado ese producto. Y ahí sí vuelve y sí necesita la primera reacción en la segunda vuelta, en la tercera y en las demás. Solamente el de la primera es el que se obvió, ¿no? Y como en esa primera reacción se generaba un FAT, para mi cálculo energético yo sé que entonces voy a restarle ese FAT, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del ácido oleico, ¿no? Los ácidos insaturados son muy abundantes en grasas, sobre todo vegetales. No son exclusivos, ¿no? De las grasas vegetales, pero sí son más abundantes allí. El oleico es un ácido graso de 18 átomos de carbono que tiene un solo doble enlace. Y como vemos, entonces aplicamos la formulita. A ver, si es 18, 18 entre 2, 9 menos 1, 8. 8 vueltas tiene que dar el oleico, ¿no?
8 vueltas donde se van a generar 8 NAT, ¿no es cierto? Hubieran sido 8 FAT, pero como hemos dicho que le eliminamos el primer FAT, serían 7 FAT. Y acetiles, uno más por vuelta, como hicimos en el caso anterior, porque al final me generan 2 acetiles, ¿no es cierto? Entonces, 9. Multiplicamos aquí por 12, por 2 y por 3, y me da un total de 146 ATPs. Acá apunten, por favor, los que no se han dado cuenta, por 12. ¿Por qué por 12? Porque ya les he dicho, el acetil yéndose al ciclo de Krebs, pongan al lado CK, ciclo de Krebs me genera 3 NAT, un FAT y un GTP, que al fin y al cabo es un ATP. Multiplican esos NAT por FAT y salen los 12 que les estoy diciendo. A ver, para los que se perdieron un poquito en la explicación. Entonces multiplicamos y me sale los 146. Pero si me piden neto, entonces le resto los 2 de la activación, reacción catalizada por la tioquinasa, y llegaríamos a 144, que tampoco es poco, ¿no? También es un buen número de ATPs. ¿Y qué pasa? Por allí se estarán preguntando algunos, ¿y qué pasa con la oxidación de los ácidos grasos que son de número impar? Si bien es cierto, la mayoría de los ácidos grasos que vienen por la dieta y en la naturaleza, a manera general, son de número par de carbonos, ¿no? Pero también hay algunos que son de número impar. En ese caso igual van a ser sujetos a la acción de estas enzimas de la beta-oxidación. La diferencia estará en que al final no me va a quedar una molécula de 4, que al final se parta en 2 de 2, o sea, 2 acetiles, sino que me va a quedar una molécula de 3, ¿no es cierto? Como número impar. Supongamos que estoy hablando de un ácido graso de 15 átomos de carbono. A ver, pierde 2 en la primera vuelta, porque siempre se pierde en la beta-oxidación de 2 en 2, hemos dicho, ¿no? De 15 baja a 13. De 13, otra vuelta bajaría a 11. De 11 bajaría a 9. De 9 a 7. De 7 a 5. Y de 5 a 3. ¿No? Si hacen lo mismo con otro número impar, igual siempre van a llegar a 3. ¿No es cierto? Entonces, ese producto que me está generando allí, los de número impar, vendría a ser el propionil coenzima, que acá lo tienen ustedes. El propionil va a necesitar la ayuda de otras enzimas adicionales para poder terminar de oxidarse. Entonces necesita de la propionil coenzima carboxilasa, que le va, como dice, carboxilar a la molécula que era de 3, llevándola a una molécula de 4, sacando ese carbono desde el CO2 que necesitamos en este proceso, y siendo una carboxilación que vamos a formar enlaces, pues necesitamos la energía del ATP. Como toda carboxilasa, o por lo menos la gran mayoría de ellas, esta carboxilasa pues necesita de biotina para la reacción de carboxilación. Y ustedes ven entonces que ahora, a consecuencia de la reacción de esta enzima carboxilasa, se forma el metilmalonil coenzima A. Miremos a ese metilmalonil coenzima A. Metilmalonil ya tiene ¿cuántos carbonos? 4, ¿no? Tiene 4 carbonos. Metilmalonil no es lo mismo que simplemente malonil, ¿no? Malonil más bien es una molécula de 3, porque al no tener el metilo, ¿no es cierto? Si solamente digo malonil, ya tendría 3 carbonos, ¿no? Entonces es una molécula más pequeña, si se dan cuenta. Y no es lo mismo que malato que hemos hablado en el ciclo de Krebs. Es un intermediario diferente. Algo parecido, sí, porque también es un ácido carboxílico, pero no es idéntico, pues, ¿no? Entonces estamos hablando de moléculas diferentes. Hago la salvedad porque vamos a ir viendo a estas otras moléculas que estoy mencionando y no quiero que me las confundan. Una vez que tenemos metilmalonil coenzima A, gracias a una mutasa, la metilmalonil coenzima mutasa, que utiliza como cofactor, igual como la otra de arriba utilizaba biotina como cofactor, esta utiliza como cofactor B12, la forma activa de la vitamina B12, que sería la desoxiadenosilcobalamina, se convertirá en succinilcoenzima. Y succinilcoenzima nosotros ya lo conocemos, ¿no es cierto? Esta molécula luego se va a derivar hacia el ciclo de Krebs y ahí se oxidará a su totalidad, porque es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Así que
Con esta salvedad, los ácidos grasos de número impar, necesitando biotina y necesitando vitamina B12 y por supuesto ATP, van a poder oxidarse a su totalidad, igual como los que son de número par. Profesora, una ¿Sí? pregunta. En el cálculo para ácidos grasos insaturados, ahí mostró el ejemplo, pero fue con solamente un enlace doble. Ya, ajá. Que hayan dos enlaces dobles. Claro. ¿Cálculo? Sí, también. Por cada enlace doble le quitamos un FAT. Ya. Ok. Así es. Gracias. Exacto, ¿no? Seguro estás pensando en linoleico, linolénico, ¿no es cierto? Que tiene 2 y el otro 3, claro, sí. Muy bien tu análisis. ¿Dónde estábamos? No sé por qué me fui tan lejos ya. Existen entonces algunas patologías relacionadas a alteraciones con la oxidación de los ácidos grasos. Estas patologías pueden ser por deficiencia de la carnitina, este derivado aminoacídico, porque en realidad es un derivado aminoacídico, como hemos visto en la clase anterior, que nos ayuda a la internalización de la mayor parte de los ácidos grasos que ingresarían desde la dieta para nuestro cuerpo, finalmente a nuestras células para oxidarse. También pueden darse algunos casos, ya no tanto por la deficiencia de la carnitina, el derivado aminoacídico, sino las enzimas que trabajan junto con esa carnitina, es decir, las enzimas de este sistema que les dije, palmitoil carnitina transferasa, la ACT1, ACT2 y la translocasa, en especial la deficiencia de la ACT1, de la acil carnitina transferasa tipo 1, o palmitoil carnitina transferasa 1, que también es la otra denominación que ya les he dicho cómo la podemos encontrar. Y también podemos encontrar alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos por deficiencia de la acilcoenzima deshidrogenasa, es decir, de la primera enzima de esta beta-oxidación que acabamos de ver. Como les dije, en la mayoría de las vías metabólicas, las primeras enzimas suelen ser las reguladoras, lo cual es una situación bastante conveniente porque nos evita pérdidas innecesarias energéticas, ¿no? ¿Para qué yo bloquearía una vía recién al final, habiendo perdido tiempo en sintetizar las reacciones previas, cuando la puedo bloquear desde el comienzo, ¿no? Muy bien. Ahora, las alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos suelen cursar con cuadros de hipotonía, de hipoglicemia, o sea, los músculos no contraen, ¿no? La persona, el niño, porque esto se detecta en las primeras etapas de vida, principalmente se puede ver que ustedes lo mueven y su musculito es como muy flácido, ¿no? No hay fuerza muscular. Hipoglicemias también. Y podemos hacer diferentes tipos de estudios, tanto bioquímicos como genéticos, para identificar manifestaciones o características de estas condiciones, ¿no? Como por ejemplo, se puede hacer la cuantificación de carnitina o la cuantificación de las enzimas acil-carnitina transferasas, acompañándose de la determinación de glucosa. Como hemos visto, pues hay cuadros de hipoglucemia que acompañan a las patologías de esta naturaleza. También la determinación de cuerpos cetónicos, que vamos a ver en la próxima clase. Pensé que en esta semana me alcanzaba a hablar, pero ya vi que con el otro grupo no logramos llegar a cuerpos cetónicos. Que también está muy relacionado justamente cuando hay una beta-oxidación alterada, ¿no? Y, por supuesto, estudios genéticos que nos permiten identificar mutaciones que especifican algunos de estos tipos de alteraciones, sobre todo por la deficiencia de carnitina. En el caso de la acilcarnitina transferasa, mejor dicho, en el caso de la deficiencia de carnitina, ya del derivado aminoacídico, se ha visto que puede presentarse de dos maneras, ¿no? La forma sistémica o miopática. En la forma sistémica, como dice su denominación, vamos a encontrar deficiencia de carnitina, o sea, bajas concentraciones de carnitina, tanto a nivel sanguíneo, hepático como muscular. En cambio, en la miopática, solamente la deficiencia estará a nivel muscular y las concentraciones de carnitina en sangre pueden presentarse normal,
Así que no hay que asombrarnos de eso, ¿no? Pueden estar normal y solamente la concentración en músculo es la que está afectada. Aquí estamos viendo otra diapositiva donde observamos cómo se da la movilización de los ácidos grasos inducida por hormonas, como es por la lipasa hormona sensible o lipasa sensible hormona, que también así la pueden encontrar. Esta lipasa sensible hormona es una lipasa que se encuentra dentro de nuestros adipocitos, que ya hemos dicho que son los centros almacenadores de triglicéridos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la adrenalina, en este caso, está permitiendo la movilización, la salida de los ácidos grasos a partir de estas reservas de triglicéridos que encontramos a nivel de nuestros adipocitos, ¿no? Ya hemos visto su cascada de transducción de señales de la adrenalina y del glucagón en clases anteriores cuando hablamos del metabolismo de glucógeno. Ya habíamos mencionado entonces que estas hormonas tienen un receptor de superficie que se acopla a una proteína G que activa una enzima amplificadora que es la denilciclasa. La denilciclasa sintetiza AMP cíclicos desde el ATP, el AMP cíclico activa a una proteína quinasa A, que es la que ustedes tienen acá. Esto ya lo hemos visto en biología, acuérdense, ¿sí? Y la proteína quinasa A, les decía, como proteína quinasa que es, se va a encargar de fosforilar una serie de proteínas. En la clase anterior estábamos viendo cómo fosforilaba, por ejemplo, la glucógeno sintasa y a la glucógeno fosforilasa, teniendo un efecto diferente en ambas, ¿no? A una la activaba, a la otra la desactivaba. En este caso, como ustedes ven, la lipasa sensible hormona se activa más bien al ser fosforilada y nos va a permitir entonces que los triglicéridos se rompan, pasando a la forma de diacilglicéridos, como ven aquí. Ay, ¿dónde fui? Acá. Estos diacilglicéridos siguen siendo sujetos a la acción de esta lipasa, se siguen rompiendo, pasando a la forma de monocilglicéridos y luego una monocilglicérido lipasa también del interior de los adipocitos se encargará de romper el último ácido graso liberando glicerol y ácidos grasos que se elevan hacia la sangre para que lleguen al resto de nuestros tejidos desde nuestros almacenadores de ellos, que eran nuestras células adiposas. La regulación de la beta-oxidación, como les dije, está dada por tanto el transporte del ácido graso al interior mitocondrial, es decir, por la acción de la acilcarnitina transferasa 1, como también por una de sus hormonas propias de la beta-oxidación, como es su primera hormona, la deshidrogenasa, ¿no? La circoenzima deshidrogenasa. Se destaca principalmente la regulación que se da a nivel de la carnitina aciltransferasa en esta diapositiva, ¿no? Cuya acción ya hemos mencionado, que nos permite internalizar, añadiéndole carnitina, quitándole un ratito la fracción de coenzima, porque luego la de adentro se lo vuelve a unir, quitándole la carnitina. ¿Qué metabolitos y qué hormonas nos regulan la beta-oxidación de los ácidos grasos mitocondrial y cómo lo hacen, ¿no? La regulación entonces de esta beta-oxidación por medio de la regulación de la acilcarnitina transferasa 1 se da por las concentraciones de los aciles coenzima A que van a estimular entonces la beta-oxidación. Acá con este simbolito en triangulito les estoy poniendo estimular, ¿ya? Para cuando repasen esta diapositiva. Y este simbolito es inhibir. Se entiende claro que cuando entonces hay muchos aciles coenzima, muchos ácidos grasos que se están presentando activos, es porque los necesitamos, ¿no es cierto?, oxidar, y es por eso que se estimula esta vía. Bajas concentraciones de malonilcoenzima también son estimuladoras de la beta-oxidación, pero ojo que he puesto bajas, porque en realidad malonilcoenzima es un precursor activador de la vía antagónica, o sea, de la vía de síntesis que vamos a ver dentro de un ratito de los ácidos grasos. Por eso es que acá decimos, ¿no? Como estas dos vías se equilibran, vamos a decir, se regulan,
mutuamente por intermediarios, como estamos mencionando aquí, malonil coenzima. Entonces, cuando más bien está en bajas concentraciones este malonil, es la vía antagónica esta, la de la beta-oxidación, la que va a estar estimulada. Caso contrario, altas concentraciones de malonil me estimularán la otra más bien, ¿no? La de síntesis. Con respecto a las hormonas, glucagón, cortisol y las hormonas tiroideas favorecen la beta-oxidación, mientras que insulina desfavorece, o sea, inactiva la beta-oxidación. Y esto no hay ni que memorizar, tiene lógica lo que estamos diciendo acá, ¿no? Porque habíamos dicho que glucagón, ¿cómo lo íbamos a recordar? ¿Como la hormona de qué? ¿Se acuerdan su chapa de glucagón? La hormona de, no miren que ya lo olvidaron, insulina y glucagón. ¿Cómo los recordábamos? Ay, no me van a sacar mi lista. ¿Ah? A ver, No recuerdo, pero era como que la hormona de cuando, o sea, no ha habido comida. claro, de Pero la escasez. de la escasez, de la escasez, de la escasez. Muy bien, está bien. Perfecto. Con que ustedes recuerden así, está excelente. Porque vamos a ver a estas dos hormonas en todo el metabolismo energético, o sea, de todas las moléculas energéticas. Por eso que es bueno que lo tengan presente. Bien, glucagón es la hormona, bien dice su compañera, de la escasez. ¿Qué apellidas, hija? Chirinos, Miss. Cintia Chirinos. Chirinos. Ya ahorita te pongo. Muy bien, chirinos. Entonces, si estamos recordando que glucagón era de la escasez, recordarán que insulina era de la saciedad, ¿no es cierto? De las horas en que nos alimentamos. Entonces, tiene lógica el rol que ustedes están viendo aquí de estas hormonas con respecto a este proceso metabólico que estamos viendo. ¿Cuándo necesitaremos beta-oxidación? ¿En saciedad o en escasez? ¿Cuándo romperemos? En escasez, ¿no es cierto? Por eso es lógico que glucagón me estimule, ¿no? Glucagón, que es la hormona de la escasez, me estimule esta vía, ¿no? En cambio, insulina, que es la de la saciedad, me inhibe este proceso porque no tendría razón de ser que estemos rompiendo nuestras reservas cuando esté ingresando en saciedad, están ingresando los nutrientes por la boca, por la dieta, ¿no es cierto? No habría necesidad. Por eso es que muy bien vemos que acá está su rol de la insulina inhibiéndome este proceso, ¿no? Hay ciertas situaciones entonces que también hay que decir favorecerían la beta-oxidación de los ácidos grasos, como por ejemplo, ¿cuáles? La inanición o el ayuno, ¿no? Como ahí pues un plato vacío. El ejercicio, que claro, si estamos haciendo ejercicio, pues vamos a necesitar más energía, ¿no? Para esa situación. Entonces se estimula la beta-oxidación. En los pacientes con diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, que ya hemos dicho que en ellos el problema pues está en la producción de la insulina, entonces no metabolizan bien los carbohidratos y necesitarán metabolizar los ácidos grasos más bien, ¿no? Como siguiente fuente energética. Y los hipertiroideos también, porque hemos dicho, aquí está señalado, que las hormonas tiroideas entonces van a estimular también la beta-oxidación, porque en los hipertiroideos, por el gran desarrollo de la glándula tiroides, se están produciendo muchas de estas hormonas que son reguladoras del metabolismo energético y es por eso que vamos a necesitar también la oxidación frente a un metabolismo exacerbado. Entonces también necesitamos más energía, ¿no? De la beta-oxidación en este caso. Decimos que glucagón va a estimular, miren lo particular de esto, vamos asociando esta vía con la vía siguiente, antagónica, la de síntesis de los ácidos grasos, porque hay una relación muy directa, como han visto, ¿no? Desde el comienzo dijimos, miren cómo son antagónicas perfectas, hay una regulación de la mano entre ambas. Decimos entonces, glucagón va a estimular la beta-oxidación, estimulando a la ACT, que ya hemos dicho, ¿no? Estimulando a la acilcarnitina transferasa 1, gracias a su efecto de disminuir la concentración de malonil coenzima, que hace un ratito estábamos señalando, ¿no es cierto? Acá decíamos, bajas concentraciones de malonil coenzima me estimulan la vía de síntesis. Y entonces acá estamos diciendo que ese efecto va a tener, como decimos, glucagón
estimulando a la ACT, ¿no? Pero esto a su vez logrado gracias a una disminución de la concentración de malonilcoenzima que está generando esta hormona. Entonces veamos esta regulación acoplada, vamos a decir. Están viendo aquí el rol de la insulina y el rol del glucagón, hormonas antagónicas pancreáticas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Hemos dicho que el glucagón finalmente genera una cascada de transducción de señales que me activa la proteína quinasa A, ¿no? Proteína quinasa A que se encarga de fosforilar, como vimos en el caso del metabolismo del glucógeno, ¿no es cierto?, de hacer varias fosforilaciones. En cambio, insulina, que también me puede activar, me genera fosforilaciones porque es tirosina quinasa, termina activándome de forma importante y más destacada a unas enzimas que son fosfatasas. Las fosfatasas son las enzimas que más bien quitan fosfato. Eso es lo particular que tiene insulina, ¿no? Si bien es cierto, también realiza unas fosforilaciones, pero muy específicas, porque es tirosina quinasa solamente a moléculas que tengan tirosina en su estructura, no a cualquier proteína, ¿no? Estas entre las que se activan fosfatasas. Entonces, como ven, mientras que la enzima reguladora de la vía antagónica, que es la acetilcoenzima carboxilasa, que aquí está abreviada como ACC, repito, esta, cuando se fosforila, se inactiva y más bien cuando está sin fosfato, como lo ven acá, miren, acá está el fosfatito unido, ¿no? Está inactivada. En cambio, cuando está sin fosfato, sí está activa. Esa enzima reguladora, la primera, esta de acá, la primera de la vía de síntesis, repito, la acetilcoenzima carboxilasa, me carboxila normalmente activa, ¿no? Me carboxila acetilcoenzima A generándome malonil, que es el precursor activo para poder formar ácidos grasos, como ustedes ven acá. Pero como notan, glucagón, que genera la activación de la proteína quinasa A, que ya saben ustedes que genera fosforilaciones, me lleva a esta enzima de la vía antagónica a la forma inactiva. Quiere decir que me disminuye entonces la cantidad de malonilcoenzima, eso es lo que decíamos hace un momento. Y esta disminución de malonilcoenzima A, como decíamos, va a tener un impacto en la acilcarnitina transferasa estimulándola, ¿no? Pero cuando hay bajas concentraciones. Cuando más bien estimulándola, ustedes me acá veo un signo menos, es que estoy hablando en el sentido de glucagón, que no es este que está graficado. Ahora veamos cuando actúa la insulina. Cuando actúa la insulina, si obtengo esto que ustedes ven aquí, que en primer lugar, la insulina, dije, genera fosforilaciones. Fosforilaciones sí que terminan activando las fosfatasas, como está acá mencionada. La fosfatasa específica de la acetilcoenzima carboxilasa le va a quitar fosfato entonces a esta enzima reguladora de la vía antagónica, llevándola hacia la forma activa. Como si está activa, esta carboxilasa carboxilará, le añadirá carbono al acetil formándome malonil. Le dije, acetil es una molécula de 2 carbonos, malonil es de 3. Y malonil es el precursor de la síntesis de ácidos grasos y más bien es en altas cantidades que se estaría formando porque están llegando bastantes glucosas que me están estimulando la liberación de insulina, ¿no es cierto? Me estaría inhibiendo a la beta-oxidación, porque no habría necesidad, si está insulina predominante, como la ven aquí con una flecha más gruesita que la de acá, si la relación insulina-glucagón, ¿no? Como decíamos en una clase anterior, esta está más alta, entonces, pues, me va a generar un efecto de inhibirme a la ACT1 más bien, ¿no? Entonces, altas concentraciones me inhiben, bajas concentraciones me estimulan la beta-oxidación que ustedes están viendo aquí. Qué interesante, miren ese acoplamiento, ¿no? De ambas vías antagónicas. En esta diapositiva están observando ustedes lo que es la oxidación de los ácidos grasos que también se puede dar a nivel de los peroxisomas, que también a veces le llaman betoxidación, pero ya especificando, ¿no? Betoxidación de los peroxisomas. ¿Recuerdan a los peroxisomas jóvenes?
que hemos hablado en el curso de biología, y por algo hablé de ellos. Sí, Miss. Actúan en la formación de radicales libres que destruyan distintas sustancias. Una creo que era del peróxido de hidrógeno. Correcto. ¿Quién me está hablando? Porque no estoy viendo Sintetidinas. a Chirinos, ¿no? Sintetidinas. Muy bien. Efectivamente. Su compañero nos está recordando que los peroxisomas, el nombre, yo siempre les trataba de relacionar, ¿no? Miren, peroxi. ¿Qué tenían abundante los peroxisomas? Tenían oxidasas. Las mitocondrias también tenían oxidasas, porque en ellas se dan las oxidaciones centrales, ¿no? Sí, pero las oxidasas que trabajaban dentro de los peroxisomas nos generaban un producto tóxico, ¿se acuerdan? El peróxido de hidrógeno. Y es por eso que además en el peroxisoma encontramos la catalasa, ¿se acuerdan? Que convertía ese subproducto lamentablemente tóxico, producto de sus oxidaciones, en un producto no tóxico, en agua y oxígeno molecular, ¿no? Y decíamos el oxígeno, las burbujitas que ustedes ven cuando se ve esa reacción, ¿no? Muy bien, en los peroxisomas también hay un poco de oxidación de ácidos grasos que se da aquí. Hablo con mi celular. Pero vamos a decir que es una oxidación complementaria en realidad a lo que se da a nivel de las mitocondrias. ¿En qué sentido? Se sabe que los ácidos grasos de cadena muy larga se suelen derivar hacia los peroxisomas para allí empezar su oxidación y posteriormente, cuando ya han bajado por lo general, ¿no?, a moléculas de 8 carbonos, como el hectanoil, ya pueden derivarse hacia la mitocondria para que ahí terminen de oxidarse, ¿no? En esta imagen, ustedes están viendo una comparación entre la beta-oxidación mitocondrial y la perixosomal, y que en realidad ustedes podrán notar que es la primera reacción la que es algo diferente a la primera reacción que hemos visto en la oxidación de las mitocondrias. Las demás reacciones son comunes, son iguales, pero es la primera reacción la que es esencialmente diferente. En el caso de la oxidación de los ácidos grasos que se dan a nivel de los peroxisomas, va a trabajar una deshidrogenasa también de flavoproteína, pero que transfiere los electrones más bien al oxígeno, como están viendo aquí, ¿no? También utiliza FAD, pero esta la va a derivar los electrones al oxígeno, formando peróxido de hidrógeno. Pero no hay problema, o sea, producto de esta oxidación se genera peróxido de hidrógeno. En la primera reacción de la mitocondrial no vimos que se generaba peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Aquí sí. Pero no hay problema, porque como en el mismo peroxisoma está la catalasa, luego el peróxido será roto en agua y oxígeno molecular. Ya después, esta enzima cataliza una reacción bisustrato, ¿no? Ya las siguientes reacciones son las mismas de la mitocondria, prácticamente. Muy bien, y pasamos ahora a ver la vía antagónica, la vía de síntesis de los ácidos grasos. Aquí ustedes están recordando que, claro, producto de la oxidación de los ácidos grasos genera, les mostré esta diapositiva, un inicio de metabolismo. Generamos acetiles coenzima A, pero esta misma acetilcoenzima A podía ser utilizada, y ahí vamos destacando en ese entonces, para la síntesis de ácidos grasos, colesterol y hasta de cuerpos cetónicos. Entonces, ahora vamos a ver esto, ¿no? Cómo la misma molécula, producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos, puede utilizarse para reensamblarlos, ¿no? Es el mismo precursor. Algo muy parecido a lo que vimos con los carbohidratos, ¿no? Con la glucosa, que el mismo piruvato también puede ser utilizado para volver a constituir glucosa, ¿no? ¿Sí? Miss, en esta síntesis de ácidos grasos, solamente en cuestión de para relacionarlo, ¿sería de que estas va a generar de que se meta los tipos de lípidos en los adipocitos? Claro, finalmente en la síntesis de ácidos grasos estamos generando precursores para la síntesis de triglicéridos
fuera también para los otros lípidos saponificables, ¿no? Pero ya sabemos que nuestra fuente de almacenamiento energético y todavía bastante abundante son los triglicéridos, así que se van a derivar para la síntesis de los triglicéridos y los triglicéridos se guardarán en los adipocitos de forma especial, ¿no? Oh, gracias, Miss. Bien. Esta síntesis de los ácidos grasos se da principalmente a nivel del hígado y de la glándula mamaria. También se puede dar en otras localizaciones, pero en mucha menor cuantía. Por ejemplo, en los mismos adipocitos hay síntesis de ácidos grasos, sí, pero bien baja, porque en realidad el adipocito, más que especializarse en sintetizarlos, está especializado en almacenarlos, ¿no? Esa es su principal función. También podemos encontrar un poco de síntesis de ácidos grasos a nivel de los riñones, por ejemplo, ¿no? Fuera de estas dos fuentes mayoritarias que estoy mencionando aquí. La síntesis de los ácidos grasos, esta vía de síntesis, va a estar dirigida a formar un ácido graso de 16 átomos de carbono, es decir, el palmítico. A esta síntesis se le conoce como la vía de síntesis de novo. Pero por ahí alguien me dirá, profesora, pero hay ácidos grasos de cadena más larga que los de 16, ¿no? Sí, pero esos procesos de alargarlos a este de 16 y hacerlo más grandecito, llevarlo a 18, 20, 22, 24, eso ya es fuera del proceso de síntesis de novo y más bien implicará procesos de elongación llevado a cabo pues por otras enzimas, ¿no? También hay que destacar que esta vía de síntesis, como ya lo hice en un inicio, en la clase anterior, es una vía que se da en un lugar diferente, celularmente hablando. La síntesis se da en el citosol, a diferencia de la beta-oxidación que se dio en la mitocondria. Y para el caso de los ácidos grasos insaturados, tendremos que considerar además reacciones adicionales de desaturación, ¿no? Para que se puedan formar los desaturados. Pero en realidad las desaturaciones son mayoritarias se dan mayoritariamente en organismos vegetales superiores. En nuestro caso solamente tenemos 3 desaturasas y actúan desaturando específicos carbonos. No pueden desaturar cualquier carbono. Por eso que los procesos de desaturación son más limitados en nuestro caso, ¿no? Y más amplios en vegetales. Muy bien. Si queremos ahora entonces concebir, ver cómo es que el acetil se utiliza para reensamblar ácidos grasos, tengo que primero considerar que ese acetil que se formaba mayoritariamente, ¿no? Producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos dentro de la mitocondria, ahora tiene que salir, porque la síntesis hemos dicho que es en el citosol, ¿no es cierto? Y como nuestra membrana mitocondrial interna es bastante impermeable, y acetil no tiene un translocador para ella, se va a valer del translocador de citrato. Entonces vamos a decir que acetilcoenzima A saldrá escondida dentro de la molécula de citrato para utilizar el translocador de citrato y así abandonar la mitocondria. Entonces, ¿cómo logra esto acetil? Pues fácil, condensándose con oxaloacetato. Oxaloacetato es de 4, acetil es de 2, por acción de la citrato sintasa. Se va a formar citrato. Ahí dentro de la estructura está acetil metido entonces, que atraviesa la membrana por el translocador y una vez que está afuera, ahora por la citrato liasa citosólica, se rompe nuevamente en acetil de oxaloacetato. Entonces ya tengo acetil fuera de la mitocondria. Y oxaloacetato, por acción de la malato deshidrogenasa, una enzima que está tanto en el citoplasma como dentro de la mitocondria también, acordémonos que es parte del ciclo de Krebs, lo convierte en malato, es una reacción reversible, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo la dirección inversa. Luego, por acción de la enzima málica, malato se convierte en piruvato, otro su translocador y ya está nuevamente adentro para ser precursor, para nuevamente condensarse con acetil y permitir la salida de más moléculas de acetilcoenzima. Miren todos los artificios que estamos viendo por el problema de que la mitocondria es bastante impermeable, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, que cuando hablamos de las enzimas, nuestra primera clase les señalé que
las enzimas podían encontrarse en lo que eran sus niveles de organización. Podíamos encontrar algunas enzimas libres en el citoplasma como las de la vía glicolítica, otras que se encuentran en una organela particular o una estructura celular particular como las enzimas de la cadena transportadora de electrones, y habían otras que podían ser parte de un conjunto, de una unidad, y que solamente así tenían acción, que eran aquellas que formaban los complejos multienzimáticos, ¿se acuerdan? Pues bien, hoy día justamente vamos a ver en esta parte de la clase la acción de un complejo multienzimático como es el complejo ácido graso sintasa. Muy bien. El complejo ácido graso sintasa está constituido por dos subunidades, en realidad idénticas, solo que estas dos subunidades se asocian de manera inversa, ¿no? Y cada subunidad está constituida a su vez por tres dominios. El primer dominio, vamos a decir el dominio 1, es el que contiene a la unidad de condensación. Entonces es el dominio que se encarga de unir los sustratos. El dominio 2 es el dominio de reducción, la unidad donde se dan las reducciones, que es lo propio de este proceso de síntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan que cuando comparé la beta-oxidación en la primera diapositiva de este metabolismo, les decía, miren cómo mientras aquí en beta-oxidación tenemos oxidaciones, en la otra tenemos reducciones? Miren cómo aquí mientras tenemos una hidratación, en el otro caso teníamos una deshidratación, ¿no? Entonces, aquí particularmente se destacan las reacciones de reducción, ¿no? Ahí está su dominio 2, entonces. Y tenemos el dominio 3, donde se da la liberación de los ácidos grasos ya una vez que se formaron, que a su respectiva longitud, entonces, hasta de 16, como hemos dicho, ya se pueden liberar. Y aquí está la deacilasa o la tioesterasa, que es la enzima que puede liberarlos. En el dominio 1 tenemos tres enzimas. Entonces, la acetiltransferasa, la maloniltransferasa, algunos dicen transacilasa también, ¿no? La acetiltransferasa, abreviada acá como AT, la maloniltransferasa como MT, y también tenemos la beta-cetoACP sintasa, o más simple llamada la enzima condensante, abreviada acá como KS, perdón. En la vía de beta-oxidación teníamos una que rompía, y aquí, en la vía antagónica, tenemos una que condensa, que hace lo inverso, ¿se acuerdan? Y acá las ven ustedes, a la AT, a la KS y a la MT. A las dos transferasas, que lo que van a hacer es transferirle ACP, como ven aquí, a estas moléculas de acetil y malonil, que van a haber llegado activos con coenzima A. Entonces le van a quitar un ratito la fracción de coenzima para unirlas a ACP. Como hemos dicho, durante todo el proceso de síntesis tienen que estar unidas, ¿no? Entonces, ACP es la proteína carreadora de grupos acilo que se encarga de mantener unidos entonces a los precursores de esta síntesis durante el proceso, ¿no? Y la condensante es la que va a condensar a acetil y malonil para que vaya creciendo la cadena de 2 en 2, así como en la beta-oxidación vimos que se acortaba perdiendo moléculas de 2 carbonos en 2 carbonos, o sea, moléculas de acetilcoenzima. Aquí vamos a sumar también de 2 en 2, ¿no? Pero acetil es una molécula, acetilcoenzima es una molécula, como ustedes ya saben, de 2 átomos de carbono. Lo hemos mencionado en ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Que era de 2, ahora lo he vuelto a mencionar. Y malonil más bien es una molécula de 3. Malonil se produce a partir de acetil, como vamos a ver. Y malonil va a tener que condensarse con acetil para formar una molécula de 4. Quiere decir 4 carbonos. Quiere decir que en el proceso se va a perder un carbono, ¿no? Porque 3 más 2 harían 5. Y yo estoy diciendo que estos se van a condensar para formar uno de 4. Quiere decir que en la reacción uno de los carbonos de malonil se libera, ¿no? Para que ahora sí me quede un producto de 4. Cosa que vamos subiendo de 2 a 4. Después subiremos de 4 a 6 y así de 2 en 2, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender?
Muy bien. Estas enzimas entonces son las del dominio 1. Luego en el dominio 2 tenemos a la cetoacilreductasa. Acá tenemos otras de las enzimas, entonces ya antagónicas con las enzimas de la beta-oxidación. De este grupo solamente esta era la antagónica, ¿no? Tenemos también la hidroxiacil de hidratasa, otra antagónica, y la enoilreductasa, abreviadas como KR, HD y R. ¿Qué las ven aquí? ¿No? ER, HD y KR. Y luego tenemos al dominio 3, donde está la deacilasa, que como les digo, en realidad es la que va a cortar, ¿no? Liberar al ácido graso ya de la fracción de ACP al cual se encuentra unido. En esta diapositiva ustedes pueden ver al ácido graso sintiasa con sus dos subunidades. Aquí se nota mucho mejor que una subunidad está inversa a la otra. Miren, su dominio 1, 2 y 3, y la otra tiene el dominio 1 por el otro extremo, recién viene el 2 y en el extremo opuesto el 3, ¿no? Aquí las vemos mucho mejor. Miren, ahí está cada dominio con las mismas enzimas, solo que colocadas en posición inversa, ¿no? Y aquí está la proteína carreadora de grupos acilo, que es una proteína, como dice su nombre, que tiene 4 grupos de fosfopantoteína unidos a su estructura, ¿no? Y es justamente que los intermediarios en la síntesis de los ácidos grasos están covalentemente a esos grupos sulfidrilos de estas fosfopantoteínas que son parte de la ACP, ¿no? Y aquí está la tioesterasa, que es la que libera luego, claro, como el ácido graso va a estar unido a esta ACP, luego la tioesterasa lo libera cuando ya haya terminado su proceso. Bien, veámoslas a todas en acción, entonces. Como ustedes pueden ver, necesitamos como precursor moléculas de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A, que son dos, una de ellas por acción de la acetilcoenzima carboxilasa, que ya la mencioné en la regulación complementaria con la vía de beta-oxidación. ¿Se acuerdan? Dije la enzima primera reguladora de la vía antagónica. Esta estaba destacando, ¿no? Se va a encargar, como decíamos ahí, de carboxilar acetil, que es de 2 carbonos, y llevarlo a la forma de malonilcoenzima. Porque en realidad el dador activo de unidades de 2 carbonos es el malonil. Necesitamos que la recarga de carbono sea en la forma de maloniles. ¿Que pierde un carbono en la reacción? Sí, pierde, pero así tiene que llegar, ¿no? Es el precursor activo, como malonil. Entonces, esta carboxilasa que utiliza CO2 como fuente de carbono, que necesita ATP y necesita biotina como cofactor, que ya hemos dicho, va a constituir malonilcoenzima A. Pero estas dos moléculas que se van a condensar necesitan unirse a ACP. Por eso es que necesitamos la acción previa de la acetiltransferasa y respectivamente de la maloniltransferasa para quitarle a cada uno respectivamente su coenzima A y en su lugar unirlas a la proteína carreadora de grupos acilo, a la ACP, o sea, convertirlos en acetil-ACP. Y en el caso de malonil, convertirlo a malonilcoenzima A la forma de malonil-ACP. La misma situación se ha generado aquí por las transferasas, liberando la fracción de coenzima de su estructura, pues, ¿no? Entra el ACP, pero sacando a la fracción de coenzima A. Entonces ya los tenemos unidos a la proteína carreadora de grupos acilo. Ahora sí, ya puede actuar la siguiente enzima, la enzima condensante, que los va a condensar a estos dos. Así como en ciclo de Krebs vimos que había condensación de acetil con oxalocetato, acá también necesitamos condensar dos moléculas para ir formando una estructura de muchos carbonos. La enzima condensante o ZACP sintasa, este aceto va justamente a formar al beta-cetobutiril ACP. Ojo que acá en el nombre de esta molécula ya está el butírico, que es un ácido graso de 4 átomos de carbono, ¿no? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de los ácidos grasos, los clasificamos y ahí estaba el butírico? Entonces este es el butiril ACP en la forma ceto,
Para esto, entonces, la condensación liberó un carbono, porque ya dije que este es de 3 carbonos, acetiles de 2, se pierde uno en la forma de CO2, se pierde un ACP porque estas dos moléculas, cada una tenía su ACP, su proteína cargadora de grupos acilo, y aquí ya no se necesita más que uno. Y tengo al beta-cetobutiril ACP ya formado. Luego, este beta-cetobutiril ACP, por acción de la cetoacil ACP reductasa, que es justamente una de las enzimas que utiliza el poder reductor que hemos formado en la vía de las pentosas fosfatos. ¿Se acuerdan que dijimos la vía de las pentosas fosfatos es importante porque me genera ribulosa 5-fosfato, pero también me genera NAT fosfato reducido que no actúa igual que el NAT que hemos visto que se va a la cadena respiratoria? Este más bien se le llama poder reductor porque trabaja, es necesario en las biosíntesis reductoras. Justamente hoy día estamos viendo una biosíntesis reductora como es la síntesis de los ácidos grasos. Y ahí está su necesidad. Entra NAT fosfato reducido, él dona su hidrógeno y sale oxidado. Aquí es una necesidad más bien, ¿no? Y se forma el beta-hidroxibutiril ACP. Luego, por acción de la dehidratasa respectiva, la hidroxiacil ACP deshidratasa o dehidratasa, salen los elementos del agua y la estructura de este hidroxibutiril y se forma el crotonil ACP. Este crotonil ACP en realidad es un enoil ACP, o sea, si identificamos a qué tipo de moléculas corresponde, es un enoil, es un subtipo de enoil. Entonces, si se dan cuenta, miren, si esto es un enoil, acá tengo un hidroxi y por acá tengo un ceto, esto es la reversión perfecta, si se dan cuenta, ¿no?, de lo que fue la vía de beta-oxidación, ¿no? Sino que íbamos a la dirección contraria allí, ¿no? De un enoil formamos un hidroxi, de un hidroxi un ceto, ¿se acuerdan? Acá estamos yendo al revés, ¿no? Bien, es la enzima, no les digo que esto es un enoil ACP reductasa, que podemos agregar también como reductasa simplemente, que también como reductasa que es requiere el poder reductor del NAT fosfato reducido, convierte esta molécula, este enoil, en butiril ACP. Entonces, si es un enoil, ¿qué de diferencia tenía? Que los enoiles tienen doble enlace en su estructura, no se olviden, ¿no? Entonces ya lo estoy llevando a la forma de un ácido graso propiamente de la forma saturada, ya no insaturado, ¿no? Como es el butiril ACP. Muy bien, después faltaría ya para liberar este butírico, pues quitarle la fracción de ACP, ¿no? Pero nosotros no vamos a querer eso porque todavía vamos a llegar hasta qué número de átomos de carbono. ¿Nos vamos a quedar en 4? No, dijimos, esta vía de síntesis dará varias vueltas hasta llegar al de 16. 16, que es el palmítico. Así que eso no se lo pueden olvidar porque nuestra vía sintetiza al palmítico. Hasta ahí llegamos. Y miren qué trabajoso, ¿no? Porque en realidad estamos llegando a un ácido graso de cadena larga, ¿no? Podríamos habernos quedado en uno de chico, en una de cadena corta, pero no. Miren, por eso el proceso es un poco complejo. Muy bien. Entonces, lo que ustedes están viendo que hemos llegado aquí, va a continuar, esto se va a repetir, dando como donante de carbonos a quién, o introduciendo como donante de carbonos a quién habíamos dicho, a las moléculas de malonil ACP. Entonces, a este butiril lo vamos a ubicar acá ahora, ¿no? Como que fuera este acetil, y por acción nuevamente en la enzima condensante le vamos a sumar otra molécula de malonil, se pierde CO2 y pasamos a llevarlo a una forma ceto, luego una forma hidroxi por las mismas enzimas que ustedes ven, luego una forma enoil y llegamos a un ácido graso que ya no será de 4, sino será de ¿cuánto? ¿Qué toca ahora? De 6, ¿no? Este de 6 otra vez lo ubicamos por acá para que la enzima condensante otra vez le una malonil ACP, perdiéndose una molécula ACP y un carbono, y así hasta que lleguemos. ¿Cuántas vueltas daremos esto? Hasta 6 vueltas más de la que ustedes ya estaban viendo aquí. Donde llegamos a butiril ya era una vuelta, ¿no? Le sumamos 6 veces más y llegaremos a palmítico. Claro, con una vuelta hemos llegado a 4, butiril 4, ¿no? Una vuelta más, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En total, 7 vueltas, ¿no? 6 que dice acá, más una que es la que están visualizando, 6 más una. Ahí están las 7 que digo, ¿no?
Y necesitamos un ATP, como vieron aquí, necesitamos un NAT por acá y necesitamos otro NAT reducido aquí, ¿no? Y partimos de 2 acetiles, uno que se convirtió en malonil y luego ya en la forma malonil se asoció con la primera acetil, ambos unidos a ACP. Importante entonces, para esta vía de síntesis, de nuevo que llegamos a 16, necesitaremos entonces, si hemos dicho, repito, que son 7 vueltas, entonces necesitaremos por cada vuelta un ATP, en total 7 ATPs. ¿Cuántos NAT eran por vuelta que necesitábamos? 2 decíamos, como son 7 vueltas, 14, el doble de NAT, y acetiles serían 8, ¿no? Acetiles serían 8, porque parto de 2. Ya una vez que ya fusioné, ya la siguiente se recarga de 2 en 2, o sea, de malonil en malonil, ¿no? Ya no hay problema. O sea, un acetil más que se convierte en malonil va recargando, ¿no? Ya no necesito otra vez empezar de 2. Entonces, por eso es que acá le suman uno más. Lo inverso a lo que vimos en la beta oxidación. Vamos adelantando y veamos que a partir de el palmítico que estamos formando, podemos elongar, como les dije ya, fuera de la beta oxidación, porque fuera de la síntesis de NO, donde llegamos acá a palmitato, podemos formar ácidos grasos más largos, sí, por un proceso de elongación. Y vemos aquí que pasaríamos al esteárico, ¿no es cierto? Y si del esteárico queremos sintetizar oleico, que también es 18 átomos de carbono, pero ya tiene un doble enlace, entonces tenemos que realizar una reacción de desaturación. Y aquí es donde van a participar, como les dije, en ambos procesos, el retículo endoplasmático con sus respectivas enzimas, en este caso desaturasas. Nosotros sí tenemos la desaturasa que puede desaturar al carbono 9. Nuestras desaturasas pueden desaturar al carbono 9 al 10, pero no pueden desaturar ningún otro carbono. Es por eso que esta desaturación sí la podemos hacer, porque justo es a nivel, como ven acá, del carbono 9, ¿no? Donde se va a poner el doble enlace. En cambio, si queremos formar linoleico y linolénico desde este oleico, que tiene un doble enlace, pasar a una molécula que tiene ya 2 con la misma número de átomos de carbono, o 3, esa desaturación nosotros no la podemos hacer, porque como ustedes ven, el ácido linoleico tiene dobles enlaces no solamente en el carbono 9, sino en el 12, y este lugar no es lugar de acción de nuestra desaturasa. De igual manera, el linolénico tiene, aparte del de 9, con lo que ya venía el oleato, su precursor, tiene en el carbono 12 y 15, y esas ubicaciones no son objeto de acción de nuestras desaturasas, de la tipo 1, oleato desaturasa tipo 1. No. Así que estas desaturaciones, ¿quiénes sí las realizan? Las plantas superiores. Y es por eso que estos ácidos grasos son considerados esenciales. Nosotros no los podemos sintetizar. Necesariamente tenemos que consumirlos en la dieta, con una dieta, lógicamente, con alimentos vegetales, ¿no? A partir del linoleico se pueden formar otros ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 6 y a partir del linoleico, otros poliinsaturados tipo omega 3. Aquí en la parte superior también están viendo cómo el palmitato, o sea, el ácido palmítico, puede ser precursor para el palmitoleico, que sería su equivalente a 16 átomos de carbono, pero con doble enlace, ¿no? Es decir, insaturado. Y como este está también insaturado en uno solo de sus carbonos, que es en su carbono 9, y este carbono sí es objeto de acción de nuestras desaturasas, esta desaturación nosotros sí la podemos hacer. O sea, sí podemos formar palmitoleato a partir de palmitato, ¿no? Muy bien, eso por destacar. Entonces, desde el esteárico podemos formar ácidos grasos saturados, lógicamente más largos. Y si más bien queremos desaturados, solamente
podemos hacer la desaturación hacia el oleico. Y aquí también, una vez teniendo oleato y linoleato, podemos formar algunos omegas. Listo. La regulación de esta vía de síntesis. Ya prácticamente lo señalamos hace rato cuando estaba haciendo la comparación de la regulación de la beta, mejor dicho, su relación, ¿no? De la regulación de la beta oxidación con la de síntesis. Y mencioné a esta molécula de malonilcoenzima. ¿No es cierto? Que allá no hay novedad. Y esto lo dijimos. La enzima que se encarga entonces de sintetizar al malonilcoenzima A, ya les mencioné que es la acetilcoenzima carboxilasa, que al añadirle carbono a la molécula de acetil lo convierte en malonil, ¿no es cierto? Esa reacción es la reguladora de la vía porque ya les dije que malonil es el dador activo de los carbonos, ¿no? De 2 carbonos en 2 carbonos que va a ir sumándose a la estructura de un ácido graso conforme va creciendo hasta llegar a 16. Esta enzima, como carboxilasa que ya les dije, requiere fuente de CO2, requiere bicarbonato como fuente de CO2. A veces en la diapositiva de frente lo tienen como CO2, como creo que lo vieron en la anterior, ¿no? Finalmente estas son formas interconvertibles, acuérdense como cuando hablamos de los tampones, de estos tampones. Y necesita de biotina, dijimos, ¿no? Esta es la principal enzima reguladora de la vía de síntesis, la carboxilasa, que a su vez, como les señalé, hay una relación también con respecto a la regulación de la vía de oxidación, de la beta. Veamos los intermediarios metabólicos que participan en esta regulación y las hormonas. Insulina va a actuar estimulando a la citratoliasa. Insulina va a causar la desfosforilación de esta acetilcoenzima carboxilasa, por lo tanto, la va a llevar al estado activo y por lo tanto, entonces me está activando esta vía de síntesis, ¿no? Citrato también es un activador de la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, citrato como intermediario metabólico, insulina como hormona que es más bien, ¿no? ¿Quiénes me inhiben más bien? Palmitoilcoenzima es un inhibidor de esta vía porque me inhibe a la enzima reguladora principal que les dije, acetilcoenzima carboxilasa. También glucagón, adrenalina, también son inhibidores de la acetilcoenzima carboxilasa. Quiere decir que me inhiben esta vía, ¿no? Porque si me inhiben a la enzima reguladora, pues me están inhibiendo a la vía en su conjunto. Y esto es lógico, ¿no? Ya, si ustedes recuerdan lo que estoy señalando desde hace rato, que glucagón es la hormona de la escasez y que insulina es la hormona de la saciedad, ¿cuándo necesitaríamos sintetizar ácidos grasos? Cuando hay exceso de carbohidratos. ¿Se acuerdan que les dije cuando hay exceso de niveles de glucosa? Mejor dicho, no digamos exceso, cuando hay elevación en los niveles de glucosa porque están ingresando por la dieta. ¿Qué hacía nuestro cuerpo? Respecto al metabolismo de carbohidratos, facilitaba la insulina, dijimos, la captación, ¿no? A nivel de la membrana, que no es permeable de manera natural a la glucosa. Se abren las compuertas, ingresa la glucosa. ¿Qué más hacía la insulina? Estimulaba la glicólisis, o sea, que se utilice esa glucosa, que se degrade y que dé esa energía que debe de dar. Y también se guardaban pan para mayo, ¿se acuerdan? Almacenando un poco del exceso de esa glucosa para la formación de glucógeno, ¿no? Pero yo les dije ya en ese momento que insulina no solamente tenía una importante función con respecto al metabolismo de los carbohidratos, sino sobre todo el metabolismo energético, es decir, también sobre los lípidos y también sobre las proteínas. En el caso de los lípidos, también me va a permitir guardar reserva lipídica. Quiere decir, porque estoy en saciedad, ¿no es cierto? Cuando está insulina en picos es porque estoy en saciedad, en estado de saciedad. Entonces, también vamos a facilitar la síntesis de, como decimos,
ácidos grasos mediante la estimulación de esta enzima reguladora de la vía de síntesis, ¿no? Eso es lo que estamos señalando acá. Ahora, citrato me dicen que también es un activador, un estimulador, ya no una molécula hormonal, sino un intermediario metabólico, ¿no? También es activador de la síntesis. ¿Cómo lo vamos a entender esto? No lo memoricemos. Encontremos lógica. ¿Cuándo es que va a haber bastante citrato en nuestra célula? También cuando están ingresando bastantes nutrientes, ¿no es cierto? A ver, entra la glucosa. La glucosa se va a glicólisis, ¿no? Cuando está llegando en gran cantidad, muy bien, se internaliza. Ya dijimos, las GLUT ayudan al proceso, se internaliza. La glucosa se convierte en piruvato producto de la glicólisis. El piruvato se convierte en acetil para irse a su destino oxidativo central o aeróbico, mejor digamos. Se convierte en piruvato, perdón, en acetil. La acetil ingresa al ciclo de Krebs, condensándose con el oxaloacetato, ¿no es cierto? Y se convierte en citrato, primer producto del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Pero citrato no va a poder avanzar todavía más en el ciclo de Krebs porque las elevadas concentraciones de ATP que se van a dar en estos estados de saciedad, ¿no? Donde se está metabolizando la glucosa que está ingresando por la dieta y va a generar buena cantidad de ATP, resulta ser un inhibidor de la enzima isocitrato deshidrogenasa, de una enzima reguladora del ciclo de Krebs. Entonces, citrato no puede avanzar a las siguientes etapas donde justamente terminaba por ahí convirtiéndose en isocitrato, ¿no? Y posteriormente en alfaceto y ya pasaba todo el proceso. Hasta ahí nomás quedó, ¿no? Porque, como les digo, el ATP está inhibiendo a la siguiente enzima. Entonces, ¿qué hace citrato? Como no puede continuar en ciclo de Krebs, se va para otro destino. Sale de la mitocondria, se va hacia el citosol y en el citosol, por acción de la citratoliasa, que ya la vimos hace un ratito también, creo que 5 diapositivas atrás, va a romperse este citrato en oxaloacetato y acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan? La estrategia que había utilizado acetil para salir, ¿no? Ahí mencioné a la citrato sintasa y luego a la liasa afuera, ¿no? En el citosol. Pues acá está nuevamente destacándose esta enzima que rompe el citrato en acetilcoenzima y oxaloacetato. Y esta acetil se derivará hacia la formación de malonilcoenzima A, que es el dador activo para poder formar ácidos grasos y luego estos almacenarlos en la forma de triglicéridos en los adipocitos. ¿Ven? Entonces se entiende que por qué citrato es un estimulador, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque este se está formando de forma masiva cuando vienen los alimentos de la dieta. El producto final, palmitoil, se entiende por qué es inhibidor, ¿no? Porque si ya hay mucho ácido graso formado, pues es bueno, como hemos visto ya también en otros casos, que el mismo producto final pueda bloquearme el proceso para que no sigan sintetizándose mal, ¿no? Inhibiéndome a la enzima reguladora de esta vía, que vuelvo a señalar, es la acetilcoenzima carboxilasa. Esta no se lo olviden. La acetilcoenzima les mencioné que se activa al no tener fosfato y se inactiva más bien cuando le añadimos fosfato. Así que es mejor cuando está sin fosfato. Por eso que adrenalina, que sí fosforila, que sí añada fosfato, me la bloquea. Por eso decimos nos inhibe, ¿no? Nos inhibe la acetilcoenzima carboxilasa y por lo tanto me estaría inhibiendo a toda esta vía de síntesis. Y todo lo que acabo de mencionar está aquí graficado, ¿no? Cuando ingresan los... ¿Cómo estamos con la hora? Ya estamos a las justas. Cuando ingresa entonces la glucosa de la dieta, que va a elevar entonces su cantidad en nuestro cuerpo, esta se deriva hacia la vía glicolítica que genera piruvato. Piruvato se convierte, entra a la mitocondria, se convierte en acetil. Acetil se va hacia la formación de citrato, pero como citrato no puede continuar porque las elevadas concentraciones de ATP me están bloqueando, inhibiendo una de las enzimas del ciclo de Krebs, entonces sale de la mitocondria y se va hacia la formación nuevamente de acetil, pero para que esta acetil se vaya hacia la formación de malonil. Y como malonil me genere ácidos grasos para almacenar, ¿no? Miren que no hay otra manera de decir que inteligentemente trabaja nuestro cuerpo.
Maravilloso. Aquí estamos viendo la elongación, que es un momento ya la habíamos estado señalando. Miren cómo palmitoil y 16 átomos de carbono pasa a la forma de estearil, coenzima, como les dije, en estas elongaciones se van a dar en el retículo endoplasmático, ya les mencioné, y el donante, para hacerla más grande a la molécula, también va a seguir siendo malonil coenzima, ¿no? Utiliza las mismas enzimas de la ácido graso sintiasa del retículo para poder hacerlo más largo al ácido graso de ser necesario, y así podemos llegar a 20 átomos a ácido graso de 20 átomos de carbono o más, ¿no? Utilizando principalmente como a nivel del retículo precursores ácidos grasos principalmente insaturados, para dejar a los saturados con otros destinos más. Y acá ven una comparación entre lo que acabamos de ver a nivel mitocondrial, ¿no? Y acá con lo que es la elongación, porque finalmente en la beta-oxidación hemos visto una elongación, ¿no? Porque iniciamos con butírico y teníamos que hacerlo crecer hasta palmítico, ¿no? Con lo que era el retículo, ¿no? La síntesis de los ácidos grasos insaturados, la desaturación, que también ya les adelanté en una diapositiva, que es lo que se ve en chiquitito, ¿no? Acá lo tenemos ya en grande, lo que ya mencioné, de que no podemos formar linolénico ni linoleico nosotros, pero sí podemos formar el oleico, que también es insaturado, ¿no? Solo que este tiene un solo doble enlace en el carbono 9 y ese punto de acción sí es punto de acción de nuestra desaturasa tipo 1. Y luego el linoleico puede convertirse en araquidónico, que acuérdense que tiene 4 dobles enlaces, por procesos entonces de desaturación y elongación, porque araquidónico es de 20 átomos de carbono, linoleico es de 18, ¿no? Entonces, por procesos de elongación y desaturación podemos formar el araquidónico. Y el araquidónico, no nos olvidemos que es sumamente importante para nosotros porque es precursor, este ácido graso de 20 átomos de carbono, es precursor ¿de quién? De las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, o sea, de moléculas reguladoras de diversos tipos de procesos, porque hemos hablado que las prostaglandinas pueden regular desde procesos digestivos, contracción uterina, entre otros procesos muy diversos, ¿no? Hasta segregación, bien digo, de secreción de ácido clorhídrico también, ¿no? Están con muchos procesos diversos participando. Y en esta diapositiva vemos la reacción de desaturación que les mencioné que nosotros podemos realizar desde el esteárico para formar el oleico gracias a nuestra enzima desaturasa tipo 1, que es una enzima bisustrato, en realidad, es una enzima del grupo de las oxidorreductasas que tiene como cofactor o trabaja como cofactor con la ferrodoxina, que tiene fierro o el átomo de hierro en su estado reducido, y que cuando participa esta desaturasa entonces en la desaturación del esteárico hacia oleico, entonces el hierro que tiene en su estructura pasa a su estado oxidado, o sea que se oxida, mientras que estos precursores, estos sustratos de esta enzima se van a reducir, ¿no? Y por eso vemos que desde el oxígeno que se necesitaba en la reacción se forma agua. Y el esteárico queda convertido, sigue teniendo 18 átomos de carbono, pero ya tiene un doble enlace, lo que no tenía el esteárico, ¿no? Entonces, para esta desaturación del esterato, una desaturación que sí podemos realizar nosotros, vamos a necesitar entonces el esteárico, vamos a necesitar NAT, ahorita vamos a ver por qué, hidrógenos, por supuesto, y el oxígeno que están viendo aquí. ¿Por qué necesitamos también NAT? Porque cuando la desaturasa genera la desaturación del esteárico hacia oleico,
su átomo, como les dije, de hierro, se va a oxidar. Entonces, si yo quiero tenerla nuevamente activa, la desaturasa, necesito que su hierro vuelva a su forma reducida, ¿no? Y para lograr eso es que necesitamos la acción de la citocromo B5 reductasa o NAT citocromo B5 reductasa, quien va a utilizar como donante de electrones al citocromo B5, que pasará entonces en esa ayuda que nos va a proporcionar de su estado reducido, al donarle al hierro, pasará a su estado oxidado. Y si yo quiero seguir en esta cascada de reacciones, volviendo a tener al citocromo B5 en estado reducido, para que me siga permitiendo la actividad de las desaturasas, para que me siga permitiendo esta a su vez la desaturación del oleico, pues necesito de la acción de la enzima NAT citocromo B5 reductasa, que va a volver a su estado reducido al citocromo B5, sacando o portándoles hidrógenos desde el NAT, ¿no? Entonces, esta de aquí es NAT dependiente, ¿no? Por eso la denominación NAT citocromo B5 reductasa. Y la B5, no se olviden que es, este es el citocromo B5, ¿no? Es una molécula citocromo B5. Muy bien, y ahí nos quedamos. Ya esta diapositiva ya nos ganó la hora. Me faltaban 2 diapositivas, esta de aquí, a ver, esta y, no, creo que es la última, ya esa. Ah, esa es la última. Ya. Profesora, Nos quedamos y en la próxima clase continuamos con cuerpos cetónicos. Perdón, un ratito, hijita, antes que se me vaya la idea. Y si no me equivoco, la próxima semana, tenemos ya la actividad el trabajo en clase virtual, ¿no? Que realizamos de la segunda unidad. Así que cualquier cosita, estén atentos al WhatsApp porque les iré diciendo, ya les dejé la información con la que se va a trabajar en clase allí. No se preocupen, no es un trabajo, es trabajo en clase por algo, ¿no? Se va a trabajar durante el horario. No tienen que traerlo ya hecho, pero sí, pues, seguramente los que quieran imprimirlo, ya lo que lo tengan impreso, ¿no? Entonces, en estos días les estoy subiendo la información, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Segundo examen. ¿Qué? Un momento. Porque esto está por aquí. Ya. Sí, me parece. Está todavía una semana más. No, 10. ¿Qué estamos? 1, 9, 30 del 9. Está para el 10, ya. Entonces, cualquier cosita atentos, porque como nos hemos ido desfasando un poquito con los contenidos, he estado modificando, corriendo un poquito las clases, cualquier cosita les estoy comentando, si es que ya el taller toca la próxima semana, el trabajo, perdón, que les estoy dejando el material. No tienen que traerlo elaborado, como les digo, es algo que se elaboraría durante el trabajo, pero les avisaría por si alguno quiere ya tenerlo impreso y no quiere estar abriendo una pantalla, abriendo la otra, ¿no? Así. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ahora sí, ¿quién me hablaba? sí, entonces solamente podemos sintetizar, elongar hasta el oleico, los humanos. Luego de eso ya no se podría, o sea, No, sí. Es decir, podemos formar oleico desde esteárico. Lo único que no podemos hacer es linoleico y linolénico, pero sí podemos hacer, mira, estas desaturaciones y elongaciones que ves aquí. ¿Se está compartiendo todavía la imagen? Ya, estas de acá, por ejemplo, sí podemos hacer, ¿no? De igual manera, el palmítico al palmitoleico también podemos hacer, ¿no? Entonces, hay algunas, solamente las desaturaciones, como les decía, que impliquen desaturar al carbono 9 o 10, ¿no? Al 9 o 10. Otras no. Si son en otras localizaciones, no. Pero eso quiere decir que sí podemos hacer
algunas desaturaciones. Las únicas desaturaciones que no podemos hacer son las que nos permitirían formar linoleico y linolénico. Esas sí que no. Por eso que solamente son 2 los ácidos grasos esenciales insaturados esenciales, porque nosotros hemos mencionado a varios otros insaturados, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de clase de lípidos, ¿se acuerdan? DHA, ARA, ¿no? Entre otros, y esos no estamos mencionando acá como esenciales. Solamente esenciales son linoleico y linolénico porque esas desaturaciones son las que no podemos hacer. Otras que impliquen ese carbono que les digo, sí podemos, ¿no? Así que, solamente estas, ¿ya? Aclarando. ¿Alguna otra duda? Disculpe, en el caso